alcances de nuestros auspiciadores. Buen día. Ayudémonos. Contraten nuestros servicios en electricidad, informática, electrónica, celulares, línea blanca, diseños gráficos y todo lo relacionado a nuestras áreas técnicas. Instalación, reparación, mantenimiento. Estamos ubicados en Perú, Lima, Huaral. Brasil, Paraná, Londrina. Argentina, Buenos Aires. Contactemos en el Facebook con el correo mtyraul@hotmail.com. Gracias. Compartamos, hagamos conciencia por nuestro mundo mejor. Volvió a gesticular Bacon y se esparció un delicioso perfume por todo el ambiente. Desapareció el cuerpo de baile y apareció una mesa colmada de los más deliciosos manjares. Comieron todos los personajes presentes y Bacon se dirigió al rey para saber si aún deseaba ver algo más de su magia. El rey se mostró satisfecho y le instó a que pidiera algún favor a su vez. Roger le contestó que no deseaba otra cosa que encontrar el favor de su rey. Este le aseguró el amor de su corte y el de él mismo y le hizo el don de una preciosa joya. Al darle las gracias, Bacon le comentó: al que no veo aquí es al mensajero por el que su majestad envió a buscarme. Todos los cortesanos voltearon a buscarlo por todas partes con la mirada, y de pronto uno de ellos exclamó que allá lo veía venir. Se presentó en efecto el mensajero, pero tan destartalado y tan molesto que al verle lanzó una imprecación de ira. Para apaciguarlo Roger le dijo: tengo una manifestación especial para usted, amigo, mire. Y diciendo levantó uno de los cortinajes del salón, descubriendo una de las ayudantes de cocina, cucharón en mano y asustadísima por haber sido descubierta. Pero, agregó Bacon, como no estoy a punto de saber cómo anda usted de dinero, voy a hacerle el favor de costearle el viaje hasta su casa de usted, a esta amorosa chiquilla, y se desapareció la muchacha. Esto es una muestra de los espectáculos que gustaban en aquella época, y que practicaban los trovadores y actores de la Edad Media. Se lograban con la colaboración de los elementales del plano astral, o psíquico, pero acarreaban un gran peligro, y es que una vez que se le abre la puerta a los elementales, es muy difícil desalojarlos y que regresen a su plano. Por esta razón perduraron tanto tiempo los encantamientos de castillos, los aparecidos en lugares muy antiguos. Dondequiera que se hablaba de una casa encantada, o de cuentos de aparecidos, de fantasmas, o de personas que vendían su alma al diablo u otros favores, ocurría porque había habido espectáculos y ocurrencias en esos lugares. Aquellos elementales a quienes se les abría la puerta astral, no querían volverse a ir del plano físico. El diablo no era sino un elemental que se presentaba en forma y con aspecto terrorífico y que ofrecía todas las maravillas para engatusar a los incautos con el fin de que se le abrieran de par en par las puertas del plano físico. Tal es el relato de un caso típico en que actuó Fray Roger Bacon. Un hombre estaba acribillado de deudas y un elemental trajeado de diablo le ofreció grandes sumas de dinero para salvarlo, siempre que le prometiera entregarle su alma después de haber pagado todas sus deudas. Como era de imaginar, el hombre pagaba y pagaba pero no tenía ninguna prisa de terminar de liquidar todas sus deudas. Llegó al fin el momento en que no podía hacer esperar más tiempo a sus acreedores, y su desesperación era tal que iba a quitarse la vida, cuando Fray Bacon le detuvo la mano y le preguntó el motivo de aquello. El hombre le refirió los hechos y el monje le contestó: vaya al lugar de la cita con el diablo, pero niegue todo lo que él le reclame. Si continúa reclamándole, insista en nombrar un juez, y sobre todo insista en que sea el primer hombre que pase por allí. El hombre procedió tal como se le había dicho, y cuando el diablo insistió diciéndole: tu alma me pertenece ahora y yo insisto en que me la entregues, el hombre repuso: yo insisto en que interfiera un juez. Vamos a detener el primer hombre que pase por aquí. 90. Muy bien, repuso el diablo, y esperaron unos minutos. Pasó Fray Bacon, como lo esperaba el hombre, y deteniéndolo le explicó la situación. El diablo también le dirigió la palabra a Fray Bacon diciéndole: la condición era que una vez terminado de pagar a sus acreedores, me pagara a mí, entregándome su alma. El tiempo ha expirado. Ya ha pagado todo. El monje contestó: está claro como el día, siempre que sea verdad que ya pagó todas sus deudas. Pregúnteselo a él mismo, dijo el diablo. El hombre convino en que eso era la verdad. Entonces Fray Bacon continuó: dígame, buen hombre, ¿usted no le ha entregado nada aún al diablo? Nada, señor. Entonces, contestó el monje, no le dé usted ni un centavo y quedará libre. El convenio fue, dijo dirigiéndose al diablo, que usted respetaría a este hombre mientras debiera algún dinero.
Pues entonces, ¿cómo va usted a molestarlo si le debe a usted todo lo que le entregó? Yo le ordeno a usted que desaparezca, por la Santa Cruz. El diablo desapareció en un relámpago y el fraile volviéndose al hombre le recomendó que jamás le pagara un centavo al diablo. Poco a poco se fueron arrepintiendo las gentes por haber inmiscuido a los elementales en asuntos del plano físico y se fue regando la especie de que traía mala suerte aquello de invocar a los espíritus en el llamado espiritismo. Almas valientes y estudiosas como la de nuestro amado maestro se encargaron de enseñar la verdad a través de los tiempos. El monje Roger Bacon estuvo encarcelado durante 14 años. Fue al fin puesto en libertad, pero murió a los 2 años, en el 1294. Christian Rosenkreutz nació en el año 1378, murió en el año 1484. Alemán, noble, huérfano, fue educado en un monasterio donde aprendió el latín y el griego. La religión de Cristo estaba siendo muy mal entendida y pésimamente enseñada. Evidentemente el adepto venía a enderezar esa carga. A los 17 años se fue del monasterio en compañía de un frater y viajaron a Damasco, a Jerusalén, a Arabia, a Egipto, a Marruecos y a España. A la gran pena de Christian, su frater murió en Chipre. Sin embargo resolvió continuar viaje solo. Llegando a Damasco se enteró de un círculo secreto de teósofos que habitaban la ciudad de Damcar. Se encaminó hacia esta dirigido por ciertos árabes. Llegó el día en que cumplía 16 años. Fue recibido graciosamente y le fue anunciado que hacía tiempo que se le estaba esperando. Para comprobarlo, los hermanos le refirieron varias escenas de su vida. Eran expertos en las artes mágicas y el joven decidió permanecer con ellos. Procedieron de inmediato a iniciarlo en ciencias ocultas. Aprendió el idioma árabe y tradujo el libro M al latín. Después de 3 años de instrucción mística y de acuerdo con las instrucciones de los hermanos, dejó la ciudad misteriosa y se trasladó primero a Egipto y luego a Fez. Allí se conectó con otros maestros que le enseñaron la mejor forma de invocar a los espíritus elementales. Terminado su período iniciático en Fez, a los 2 años se trasladó a España donde intentó convencer a los doctos del error en que se hallaban, pero los eruditos se rieron de él y le participaron que ellos habían aprendido las artes negras con un maestro muy superior a él, o sea con el propio Satanás en la Universidad de Salamanca. Lleno de noble indignación se sacudió el polvo de España y fue a otros países donde, lamentablemente, encontró el mismo trato. Al fin se refugió en su país de origen y permaneció allí recluido en la soledad, escribiendo. Después de 5 años de una vida de ermitaño resolvió que el que ha logrado alcanzar la transmutación de los metales y la manufactura del elixir de vida, sin duda estaba destinado a un más noble propósito que el de rumiar en la soledad. Por lo menos esas eran las opiniones de los que lo rodeaban. No sabemos las disposiciones de la jerarquía cósmica que lo dirigía. Poco a poco reunió en su contorno los miembros que iban a formar la Orden Rosacruz. Cuando el número llegó a 4 hermanos, inventaron un lenguaje mágico y un diccionario colmado de la sabiduría oculta y titulado Todo lo que el hombre pueda desear, pedir y esperar. Tradujo al latín la sabiduría de Salomón, de Moisés y de Enoch y fundó la primera de las sociedades de la Rosacruz, que fue llamada la Casa de Santos Spiritus. Cuando ya eran 8 hermanos decidió separarlos para que recorrieran mundo fundando capítulos de la orden en 8 diferentes países. Convinieron en que la orden debería permanecer secreta durante 100 años. A su tiempo CRC murió y fue sepultado en una de las casas secretas de la orden. Los miembros originales desaparecieron y no fue hasta la 3ª generación de sucesores que, durante unas reparaciones, apareció la tumba en una cripta oculta. Estaba inscrita con caracteres mágicos, y según la historia de la orden, iluminada con el sol de los magos. El cuerpo se encontraba en perfecto estado de conservación, como ocurre con todo iluminado cuyas células limpias se llenan de luz, y por lo tanto no pueden corromperse. En el sarcófago había documentos de gran valor. 91. Para la orden, y que esclarecían las confusiones que estaban molestando a los diferentes capítulos, los cuales alegaban que el tal Christian Rosenkreutz era seguramente un impostor o un símbolo, ya que cada capítulo se consideraba la casa original. Uno de los documentos disponía la divulgación de los propósitos de la orden por medio de una circular invitando a la iniciación a toda persona preparada y sincera. En el año 1614 los filósofos y alquimistas del pueblo de Kassel en Alemania, fueron sorprendidos por la publicación de un panfleto circular que llevaba el título de Fama Fraternitatis, u opinión fraternal de la meritoria Orden de la Rosa Cruz, dirigida a los eruditos en general y a los cabezas de gobierno en Europa.
Era un mensaje de algunos adeptos anónimos profundamente perturbados por la condición de la humanidad, y que ansiaban su regeneración y su perfeccionamiento. Proponía que todos los hombres sinceros se unieran para establecer una síntesis científica para encontrar el sistema perfecto para el desarrollo de las artes ocultas. Abogaba por la terminación de todas las discordias y conflictos entre los intelectuales de la época, y también la disolución de las autoridades con sus teorías anticuadas. Hacía hincapié sobre el hecho de que, así como la religión había sido reformada y aseada, igual destino le correspondía ahora a la ciencia. Proponía que todo esto fuera dirigido por una hermandad de iluminados, hijos de la luz, quienes habían sido iniciados en los misterios del Oriente por un alto miembro de la jerarquía de adeptos, y estaban capacitados para llevar la era a su perfección. Esta circular tuvo 7 ediciones en 3 años. Christian Rosenkreutz trabajó con los alquimistas por el mismo espíritu que repudia la religión ortodoxa, que huyen de los dogmas y la esclavitud, y viene a implantar la libertad de los hijos de Dios en alguna forma nueva. Los hermanos de la Orden Rosacruz admitían que el espíritu del fundador estuvo en continuas existencias físicas, tomando un cuerpo nuevo cada vez que sus vehículos habían perdido utilidad, o para cambiar el campo de sus actividades, lo cual concuerda con la comunicación del maestro Saint Germain respecto a su ocupación de más de 40 cuerpos prestados. Francis Bacon, 1561, la historia lo declara hijo de Sir Nicholas Bacon y Lady Anne Coke. Pero las murmuraciones de la corte anunciaron que había nacido hijo de Isabel I de Inglaterra y del favorito de los favoritos, Sir Robert Dudley, conde de Leicester. Francis Bacon nació en el año de 1561. Y hay que recordar primeramente, que el año anterior, o sea en 1560, la reina y Dudley hicieron varios intentos de unirse en matrimonio secretamente. Todos los intentos fracasaban porque la reina dejaba de acudir a las citas clandestinas. En la última de estas, habiendo ella prometido solemnemente que acudiría, Dudley se cansó de esperar, y ya cayendo la noche, despidió al juez y se disponía a retirarse cuando llegó la reina. Se había apresurado únicamente para decirle a Dudley que la disculpara, pero que inconvenientes insuperables de la corte le habían impedido cumplir su palabra y lo habían estropeado todo. La reina entró al coche, blindado de cortinajes, y juntos desaparecieron en la noche. Al día siguiente, como si tal cosa, la reina recibía en su despacho los asuntos de su reino, pero a los pocos meses surgió la estratégica moda del talle puntiagudo y rígido como una tabla que bajaba del pecho, entre voluminosos polisons de cada lado y sobre las caderas, todo atrevidamente diseñado como para disimular un embarazoso embarazo. La reina había, al fin y al cabo, desistido de toda idea de matrimonio. Isabela valoraba demasiado su derecho de reinar a su antojo y sin interferencia, y continuó apodándose la reina virgen.